Muchas bendiciones, amados hermanos. Sean bienvenidos y bienvenida cada uno de ustedes a este nuevo servicio. Estamos muy gozosos de nosotros estar nuevamente reunidos en el nombre del Señor para juntos, como su pueblo, como congregación, estar en un mismo sentir para adorar y glorificar su nombre. De esa misma manera, quiero invitarles a que vayan conmigo al Salmo 105, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice de esa manera: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántele, entonen salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Amén. Somos sus pueblos y en este momento quiero invitarles a que adoren al Señor juntamente con nosotros, a que puedan cantar con ánimo y sobre todas las cosas con el entendimiento, como dice el apóstol Pablo. Oramos. Padre, tú eres bueno, tú estás en los cielos, Señor, tú gobiernas toda la creación y estamos aquí reunidos en tu nombre para darte a ti la gloria, la honra y el poder, porque solamente tú lo mereces. Padre, queremos que nuestros corazones y nuestras mentes y nuestras emociones, Señor, estén inclinadas hacia ti, Señor. Queremos que tu santo nombre sea glorificado por encima de todas las cosas y que también tú nos hables a través de nuestro pastor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte
escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión y por el pecado. El Padre en su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Así. Así quiero amarte. Muy buenos días, una vez más agradecido de Dios porque me da la oportunidad de poder llegar a tu casa, ahí donde tú estás, esperando la predicación de su palabra cada domingo. Espero que Dios pueda ministrar a tu corazón y en cualquier circunstancia que tú estés pasando en este momento, Dios pueda fortalecerte, Dios pueda sostenerte y Dios pueda auxiliarte a ti en medio de este proceso. Quiero compartir con ustedes en Daniel capítulo 6 y solamente voy a leer 2 versículos, pero todo voy a tratar en el capítulo 6 completo, o sea, o casi completo, pero solamente voy a leer 2 versículos, los cuales son el versículo 4 y el versículo 10, que dice de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu gloriosa palabra, la cual creemos, Señor, que es poderosa para hacer, Señor, lo que tú quieras. Y sé también que tu palabra, Señor, obrará de acuerdo al propósito a la cual, Señor, tú le envíes. A ti sea toda la gloria. Solamente úsame, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo he titulado este sermón, igual que el pasado, sería Convicción Verdadera, pero parte 2 o segunda parte. Y quiero decirle algo a ustedes. Si hay algo que a mí me preocupa como pastor es ver creyentes sin convicción. Eso me causa a mí una tensión porque se convierten en creyentes que son convencidos por cualquier viento de doctrina. Son creyentes que son arrastrados por cualquier fábula, no tienen firmeza, no tienen fundamento. Son creyentes, como había dicho anteriormente, ambivalentes, no tienen un fundamento y eso a mí personalmente como pastor me preocupa. El creyente que tiene verdadera convicción es un creyente que está fundamentado en las Escrituras. Él no se deja guiar ni se deja desviar por cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Cada vez que el creyente está hablando acerca de las Escrituras y él se mantiene firme en las Escrituras, claro, y es un estudioso de las Escrituras o conoce las Escrituras, entonces ese creyente tiene una convicción verdadera. Cuando el creyente no tiene convicción verdadera, es un creyente entonces que en vez de ser de gran bendición para el pueblo de Dios, se convierte, escucha esto, en un estorbo. En vez de ser alguien que sea utilizado con propósito, en vez de ser alguien que sea un instrumento en las manos de Dios, es alguien que se convierte en un estorbo. Y esto es pura realidad. Escuchen esto, y esto es para el creyente. En vez de ser un instrumento de Dios, son una vergüenza del Evangelio. Esto es cuando el creyente no tiene convicción. En vez de ser, como dice aquí, un instrumento de Dios, son una vergüenza del Evangelio. Y esto es una realidad, eso lo podemos nosotros ver. Son personas que no son estables ni hacen ninguna función en la iglesia porque no tienen convicción. Pero lo más terrible de todo esto no es solamente esa parte, sino que esos que se llaman ser creyentes y no tienen convicción, cualquier cosa que se le venda ahí afuera, y cuando digo que se le venda ahí afuera, estoy hablando acerca de la misma palabra de Dios, pero totalmente distorsionada. Ellos lo creen como bueno y válido. No tienen convicción, no saben en quién han creído. Por eso hemos visto personas aquí arriba y luego las vemos aquí debajo. Son personas que no tienen convicción. He visto personas llorar supuestamente creyendo lo que dice las Escrituras y luego lo veo totalmente alejado de lo que dice las Escrituras. No tienen convicción. Un día escuché una historia que me impactó en China. Me impactó de verdad y fue que un pastor le habló del Evangelio a 2 jóvenes. Y esas 2 muchachas eran increíbles predicando el Evangelio y ellas iban y se entrenaban en el Evangelio. Ellas cogían estudios para tener mayor conocimiento de las Escrituras, para tener mayor facilidad de poder llegar a las personas perdidas. El Evangelio es prohibido ser predicado.
Y el que era supuestamente pastor de estas dos muchachas la denunció. Y la policía llegó y la agarró presa, y en el momento de ejecución, estas dos muchachas, en el momento de la muerte, ellas comenzaron a dar gracias a Dios por la vida del que fue su pastor. Ellas comenzaron a agradecer y dijeron: agradecemos infinitamente por un hombre que nos presentó el plan de salvación. Dios obró en nuestra vida, nosotros nos rendimos, dijeron ellas, al Señor. Y ese hombre se empeñó en enseñarnos las Escrituras. Estamos súper agradecidas de la vida de ese hombre. Y él estaba frente a ellas en el momento de su ejecución. Él no soportó esto, salió llorando. Estas muchachas me presentan a mí lo que es ser una persona con convicción verdadera. En vez de acusar al que era supuestamente su pastor, que estaba delante de ellas en el momento de la ejecución, ellas elogiaron, ellas alabaron, ellas glorificaron a Dios por el tiempo que Él le dedicó, aunque Él le haya traicionado a ellas, aunque Él haya abandonado la fe. Estas muchachas demostraron que tenían convicción verdadera. ¡Wow! Eso es lo que nosotros necesitamos. Que aunque nos veamos en situaciones críticas, eso no importa, nosotros testifiquemos en el Dios en el cual hemos creído. A eso se llama convicción verdadera. Así que este relato nos muestra entonces qué hace todo aquel que tiene una convicción verdadera. Y la pregunta es: ¿qué hace entonces? Bueno, lo primero es que cuando el creyente tiene convicción verdadera, es un creyente de oración. Y miren lo que dice desde el versículo 10 hasta el 13, dice de Daniel capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Increíble, maravilloso. Cuando yo puedo leer esto, yo digo, yo siempre voy a sentirme confrontado con las Escrituras, porque para muchos cristianos le es difícil orar. Y el que a un cristiano se le haga difícil orar, eso da evidencia entonces de que no es un cristiano maduro, de que no es un cristiano fortalecido, de que no es un cristiano que tenga una convicción verdadera. Cuando Daniel escucha que hay un edicto que no se le puede pedir a nadie, solamente al rey, ni siquiera a ningún dios, ni se le puede pedir a ningún hombre, solamente al rey, lo primero que Daniel hace, que se va a orar, a pedirle a Dios, a rogarle a Dios. Es como si Daniel hubiese sido un indisciplinado o un rebelde, pero no es así. Daniel sabe que la única manera que tenemos nosotros, los creyentes, de comunicarnos y poderle expresar a Dios lo que nosotros sentimos y podemos expresarle e interceder por otra persona también, es a través de la oración. Es un medio de comunicación que Dios nos ha dejado, en el cual nosotros podemos derretirnos, como diría un hermano de nuestra convención, como mantequilla en pan caliente delante del Señor. Así que Daniel sabe que le estaba prohibido orar o pedir. Sin embargo,
Cuando tú eres un creyente que tiene convicción verdadera, eso fue lo primero que él hizo. Él sabía que no tenía otra forma de poder combatir o de poder enfrentar el edicto que el rey había hecho. Muchos creyentes, cuando hay una persecución ahora mismo, que nosotros tenemos una pandemia a nivel mundial, muchos creyentes se han enfriado en vez de tener más pasión por Dios y orar más a Dios. Yo le voy a decir la verdad, para mí este proceso de pandemia ha sido una gran bendición. Y no solamente porque no se me ha enfermado ningún ser querido, porque no ha fallecido ningún ser querido, o porque en mi casa no se ha enfermado nadie. No lo digo por esto. Increíblemente, este proceso de pandemia me ha llevado a mí a tener mayor tiempo de oración. Este proceso de pandemia me ha llevado a mí a tener una mejor intimidad con Dios. Ahora yo tengo mayor tiempo, ahora yo vivo orando constantemente, espero en el Señor poder mantener ese hábito. He creado un hábito fuera de lo normal para dedicarme más a orar. Esto es lo que hace Daniel. Si vemos claramente en los versículos anteriores, lo que dice acerca de Daniel, versículo 2 en adelante, dice que Daniel, bueno, podemos comenzar desde el 1, dice que pareció bien a Darío, que era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, dice. Sobre todos ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, Daniel era uno que los sátrapas tenían que rendirle cuenta. Habían 3 gobernadores y entre eso estaba Daniel, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, él iba a ser el número 1. Claro, después del rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Wow! Increíble. A mí me gustaría que se hablara así de mí. A mí me encantaría que se hablara así de ti también. De que no importa lo que anden buscando en nosotros. Aquí lo que está diciendo que Daniel era íntegro, o sea, no tenía ninguna fisura, no tenía ninguna abertura, era sólido. Y eso es lo que habla acerca de Daniel. Dice que no encontraron falta en él, que no tenía ningún vicio, que él era íntegro. Y esto es maravilloso cuando nosotros, como siervos de Dios, se puede hablar de esta manera. Así que Daniel era un hombre de oración. Se le dice que no puede pedir a nadie. Y lo primero que Daniel hace es que él va a orar. Si ustedes ven juntamente conmigo, versículo 11 hasta el 13, dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. ¿Qué? Se le había dicho que no orara, él se fue a orar. Dice las escrituras que él lo hacía como solía hacerlo antes, 3 veces al día iba a orar. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y dice el versículo 12 y 13: fueron luego ante el rey, le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata, dice el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Increíble. Ellos mismos confirmaron que Daniel no había dejado de hacer lo que él hacía antes. Daniel era un hombre de oración. Por esa razón Daniel no tenía miedo, tenía convicción verdadera. Daniel no tenía miedo de lo que pasara. Conocía a Dios, oraba a Dios. Y esta es la diferencia, mi amado.
cuando nosotros somos personas que oramos a cuando somos personas que no oramos. Muchas veces se nota ahí mismo, el miedo nos invade. Estamos asustados. No encontramos qué hacer. Hay creyentes ahora mismo que están de vago, no encuentran qué hacer. En vez de dedicarle más tiempo a Dios, no saben qué hacer. Y la razón es porque ese ha sido su estilo de vida todo el tiempo. El creyente que tiene convicción verdadera sabe que debe buscar siempre el rostro de Dios. La Biblia dice claramente orar sin cesar. Y el mayor ejemplo lo tenemos aquí acerca de nuestro Maestro Jesús. Antes de ser llevado a la cruz, Él estaba orando y se había llevado a 3 de ellos a orar. Y miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 36 al 44. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, a Juan y Jacobo, ellos fueron, entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no podéis haber podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Entonces, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hay algo que a mí me resalta aquí, es que es Jesús. Él está orando. Es el Hijo de Dios. Pero él sabía que había un tiempo crítico para él. Y él estaba en su humanidad. Él estaba 100% hombre, humano. Y él sabía que había una necesidad de orar. Y me encanta en el versículo 41 que dice, el consejo que Jesús da, dice, velad y orad. Y dice luego la razón, dice, para que no entre en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos orar para no caer en tentación. Necesitamos orar porque la carne es débil. El espíritu anhela que se ore, pero no queremos orar porque nosotros en nuestra humanidad no queremos hacer eso. Expresamos que amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, profesamos que amamos a Dios, pero no queremos hablar con el Dios que nosotros amamos. Esto es algo incongruente. No hay ninguna armonía en esto. Hay una dicotomía aquí. Nosotros expresamos y decimos que Él es nuestro Dios, pero no lo hacemos. Jesús dice, tienen que velar y orar para que no entréis en tentación. Y esto fue lo que Daniel hizo. Daniel, cuando supo del edicto, lo primero que él hizo, entonces, pues déjame ir a orar. Pero si es una persona que no tiene convicción verdadera, ustedes saben lo que haría. No debo orar. Está prohibido. Durante 30 días el Señor sabe, no voy a orar. No, él fue y oró como solía hacerlo antes, 3 veces al día. Lo encontraron orando. Aquellos que fueron a acusarlo, lo encontraron a él en lo que él hacía normalmente, orar. Nosotros debemos de orar para no entrar en tentación. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y esa es la razón por la cual nosotros debemos de orar. Daniel sabía eso, y eso fue lo que lo movió a él a hacer, orar. Así que siempre, siempre, siempre que te encuentres aquí en esta tierra, tienes la responsabilidad de mantenerte orando. Así que ese es el primer paso. Cuando el creyente tiene verdadera convicción, entonces una persona es un creyente de oración. Lo segundo es que cuando el creyente tiene convicción verdadera, Dios lo pone en gracia. Y miren por qué, dice el versículo 14 al 20, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey, le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Wow. Cuando nosotros tenemos convicción verdadera, Dios pone gracia, nos pone a nosotros en gracia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el rey, los sátrapas hicieron que el rey firmara el edicto y él selló el edicto, ellos como agarraron a Daniel haciendo lo que se había prohibido, que era que no clamaran a ningún dios ni a hombre en 30 días, y encontraron a Daniel entonces rogando y dando gracias al Dios que él le sirve, fue acusado y llevado delante de él, y ellos trataron de forzar y confirmar de que lo que el rey había dicho tenía que ejecutarlo. Pero me impresiona porque dice las escrituras que cuando el rey oyó esto que ellos le dijeron, mira, lo encontramos orando, le pesó en gran manera, dice, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Yo me imagino el rey tratando de hacer de todo papeleo, pero no hay algo ahí, alguna cápite, algo, una frase que diga y el rey puede librarlo. Y no solamente esto, sino que cuando llegó el rey no comió, eso indica que estaba en ayuno, el rey no podía dormir, le llevaron los instrumentos de música, dijo que nadie tocara. El rey estaba triste. Y la gente que le acusaron estaban ahí todavía insistiendo de que Daniel tenía que ser echado en el foso de los leones. Pero me encanta porque dice las escrituras claramente que aún el esfuerzo humano, porque Dios había puesto esa gracia viene de Dios, ellos cuando siguieron insistiendo y él haciendo su parte, este hombre, el rey Darío, como le dice en otra palabra, confía, tú debes de confiar. Miren cómo dice, en el versículo 16, 17 en adelante, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Impresionante. Un rey pagano le está diciendo a Daniel que el Dios al que él le sirve, dice continuamente que esperaba que ese Dios librara a Daniel. Mis amados, esto es lo que se llama convicción. Y esto es lo que se llama también Dios poniendo su gracia. Esto no sale del rey porque el rey era bueno, no, el rey era perverso. Como tú y como yo, el rey era un malvado. Dice la Biblia que nuestro corazón es perverso, dice, más que todas las cosas. Pero Dios había puesto esa gracia. Miren lo que dice el versículo 17. Y fue traído entonces, dice, y fue traída una piedra y puesta a la puerta del foso,
la cual selló el rey con su anillo, y también lo hicieron los príncipes, dice, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, evitando lo mismo, que el rey quiera intervenir y sacar a Daniel. Pero Daniel, Dios había puesto gracia en el rey para con Daniel. Por esa razón, el rey estaba tratando de hacer de todo. Y miren luego los versículos siguientes, 18, 19 y 20, dice, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, dice, se acostó ayuno, está diciendo que no comió nada, que él ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. Yo me imagino da vuelta para acá, da vuelta para allá. Imagínese usted esto cuando usted tiene una preocupación. El rey estaba tan interesado en la vida de Daniel que no pudo dormir. O sea, Dios había puesto esa gracia. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana, de madrugada, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, dice, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel. Y no le dijo, Daniel, no dijo, porque en su humanidad él cree que los leones se lo comieron. Por cierto, esos leones siempre estaban con días sin comer para que inmediatamente tiraran a las personas que sea castigada por lo que sea, lo devoraran. Y por esta razón, aunque él estaba dándole una esperanza a Daniel, luego él llega donde él dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Wow. A quien tú, dice, continuamente sirves. ¿Cómo? O sea, Dios había puesto la gracia, pero sabía que Daniel era un tipo fiel a Dios. Y yo siempre quedo impactado porque eso sería lo que nosotros queremos, en verdad. Si tú amas a Dios, nosotros anhelamos. Lo que nosotros queremos es que las personas puedan decir esto. Esa persona le sirve continuamente a Dios. Pero no solamente que le sirve continuamente, sino que él confiaba y le dijo que él te libre. Que él te libre. Cuando yo estudiaba en el Liceo México, se llamaba Plan de Reforma, y cuando yo estudiaba allá, yo tenía una profesora de español llamada Dalgisa Solano, y los muchachos que estamos en un grupo saben quién es, lo fuerte que era ella. Y yo tengo un amigo, mi hermano Roberto Arias, mi hermano, y he hecho ilustraciones de él. Él me ha demostrado que es una persona que me ama, yo también, y no he dejado de compartir con él, ni de llamarlo, ni él a mí. Pero nosotros en nuestra muchachada, me acuerdo como ahora, en el 2.8, era así que titulaban los cursos, y nosotros estábamos recibiendo español ahí de Adalgisa Solano, y él estaba hablando, y entonces quien estaba hablando era Roberto, mi amigo. Entonces la profesora me manda a callar a mí y me dice, Tavares, cállate. Y yo le dije, profe, no soy yo. Bueno, ella se quedó callada y yo simplemente me defendí y siguió. Y entonces Roberto siguió hablando, Roberto no se calló. Y entonces ella volvió y me mandó a callar. Y entonces como que yo en ese entonces con mi rebeldía, esa adrenalina a 150,000, yo le respondí. Le dije, profesor, usted está equivocada, no soy yo. Y entonces ella me dijo lo siguiente, que me la aprendí de toda la vida. Me dijo, Tavares, yo soy la piedra y usted es el huevo. Si yo le caigo encima, usted se rompe. Y si usted me cae encima a mí, de la misma manera se rompe. Así que cállese, le dije. Y luego mi amigo Roberto dijo, calladito entre los dientes, me dijo, más vale caer en gracia que ser gracioso. Y esto fue increíble. Y yo creo, aquí
aunque yo ponga esta ilustración de cómo él era el culpable y me culpaban a mí, y cómo yo fui el que fui reprendido cuando debería ser reprendido Roberto, mi amigo. Pero yo simplemente hago esta ilustración porque la verdad es que cuando hablo de la gracia, estoy hablando de la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, pero vemos cómo nosotros hemos recibido esa gracia. Y aquí es donde quiero comparar, de la misma manera que Roberto era quien merecía ser disciplinado, confrontado, asimismo somos todos nosotros, deberíamos ser enviados al infierno, deberíamos ser castigados por el Señor, pero el Señor en su gracia, porque su gracia sobrepasa entendimiento, su gracia es suficiente, Él decide salvarnos a nosotros. Es más, el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es dándonos entonces una esperanza clara de que la gracia de Dios es suficiente. Cuando se nos presentan obstáculos en nuestra vida, en medio de ese proceso, nosotros podemos ver la gracia de Dios operando. Escuchen esto, escuchen bien. Cuando se nos presentan obstáculos en nuestra vida, en medio de ese proceso, nosotros podemos ver la gracia de Dios operando. Y esto fue lo que vio Daniel. Daniel, hay un rey Darío que está preocupado por Daniel, pero esa es la gracia de Dios, porque el rey no es bueno, nada. Eso se llama la gracia de Dios. Tercero, cuando el creyente tiene convicción verdadera, es alguien sin doble cara. Y aquí quiero hacer un énfasis bueno. Cuando tú tienes convicción verdadera, todo el mundo que te conoce dice, sí, él es así o ella es así. No tiene doble cara. No es que tú tienes un grupo de gente que está hablando de frente y luego te está hablando por detrás, diciendo, aparentando, yo conociendo quién es. No, todo el mundo sabe que si tú eres una persona que tiene una convicción verdadera, tú tienes una sola cara. Aquel nada más vive riéndose, la gente va a decir, sí, eso es lo que él es y siempre vive riéndose. Ese es un cara dura, sí, ese es un cara dura, yo lo conozco. Pero cuando alguien también de afuera que te acusa, no tendrá fundamento, porque va a surgir alguien que te va a defender. Dios va a poner a alguien que te defienda, porque tú no tienes doble cara. Y miren lo que dice, versículo 21 al 23, dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cada vez que yo escucho a alguien hablar acerca del foso de los leones y hablar acerca de Daniel, el enfoque es el cuidado de Dios, y eso está bien. Y hablamos mucho de que Dios protegió y que Dios guardó, y eso es claro. Pero escuchen bien aquí hay algo importantísimo que no podemos pasar por alto, que eso me impactó a mí. Y es que cuando el rey le habla y llega a donde estaba el foso de los leones y abre, él está un poco triste porque él piensa que los leones habían devorado a Daniel. Y vemos la respuesta de Daniel, que Daniel le dijo, respondiéndole al rey, le dijo, oh rey, vive para siempre. Y luego dijo, mi Dios envió su ángel, dice, el cual cerró la boca de los leones. Y nosotros hacemos énfasis aquí, y eso no está mal, está bien, es verdad, fue Dios quien envió un ángel para que sellara, para que pudiera cerrar la boca de los leones. Pero no podemos pasar por alto que dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. En otras palabras, lo que Daniel está diciendo, yo fui una persona transparente delante de Dios. Yo no soy alguien que vendía un rostro aquí, que aparentaba, no. Ellos sabían que yo oraba 3 veces al día y sabían que no iba a dejar de orar, porque yo soy una persona de una sola cara.
Por eso es que está diciendo, mire, escucha, rey, porque ante él fui hallado inocente. O sea, Dios envió un ángel, selló la boca de esos leones o cerró la boca, pero todo esto tiene un propósito, y es que yo soy inocente delante de él. No es que Daniel no había hecho nada, era que Daniel era un hombre transparente, era íntegro, como le había dicho anteriormente. Y dice, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, y también tú lo sabes, que yo no soy una persona que hago nada malo. ¡Wow! ¡Qué glorioso es poder ver esto! Poder conocer hombres y mujeres de esta manera, que tengan una cara, que si demuestran que aman a Dios en persona, también lo hacen en la intimidad. Hay una frase de Spurgeon, no la recuerdo muy bien, pero más o menos, que dice que si nosotros le servimos al Dios en oración, también vamos a ver a ese Dios sirviendo o obrando, mejor dicho, en el foso de los leones. Es necesario entonces que nosotros presentemos delante de las personas que nos conocen y de aquellos que no nos conocen, que nosotros somos creyentes de una sola cara, que nosotros somos realmente cristianos, que nosotros no aparentamos ser cristianos. Esto es necesario, mis amados. Por eso es que Daniel dice, porque ante él fui hallado inocente, o sea, ante Dios. Y dice, aún delante de ti, rey, tú sabes que yo tengo una conducta intachable. De eso estamos nosotros falta. Nosotros necesitamos que cuando hablan de un creyente en un lugar, la gente diga, wow, pero tú me estás hablando de ese muchacho, esa muchacha creyente, ese hombre, ese anciano, ese es un verdadero cristiano. No es alguien que aparenta, es alguien que vive en santidad. Ese es un creyente o un cristiano con convicción verdadera. Una vez yo llamé a un hermano llamado José de nuestra congregación. Le decimos Pepe Moy. Ustedes saben que a José le dicen Pepe. Y Moy es por su amada esposa, Juana, que es una preciosidad también de nuestra congregación, una mujer de Dios. Y Juana le puso Moy, pero un día me correspondió a mí llamar a José en la fábrica donde trabajó, José Rodríguez. Y hubo algo interesante, me dijeron, bueno, aquí hay varios José Rodríguez. Y yo dije, wow, José Rodríguez, yo creo que me dijeron aquí debe haber como algunos 10 José Rodríguez. Y yo no recuerdo directamente en qué planta él trabaja, eso fue en Timberland. Él dijo, yo dije, wow, pero yo no recuerdo el segundo apellido de él, no sé. Yo le dije, él es cristiano. Y dijeron, pero el hermano que tú estás hablando, me dice la persona que está hablando por teléfono conmigo, es el hermano José que usted está hablando, José Rodríguez. Y yo, sí que él es cristiano. No, aquí hay muchos que aparentan cristianos, pero ese cristiano, José, el hermano, no, déjame buscártelo para ver si es. Cuando me trajo me dijo José, dígame pastor. Yo dije, wow, José, increíble, estoy maravillado. ¿Qué concepto tienen esa persona acerca de ti? Inmediatamente, yo sé que hay un montón de evangélicos en la fábrica, ellos te identificaron a ti. Inmediatamente. Porque ellos ven que tú no eres una persona de doble cara, sino que tú eres una persona transparente. Tú eres José, con todos tus errores, con todas tus faltas, tú eres José. Y esto me impactó a mí. Ya cuando yo llamaba, tenía que llamar, yo decía, ya el hermano, llámeme al hermano. Y ellos se llamaban, ok, al hermano. Wow, amados. Este es nuestro desafío de nosotros también. Así que Daniel se echaba en el foso de los leones. Los leones no le hacen nada porque Dios envió a un ángel para que cerrara la boca de los leones. Pero Daniel dice, es que Dios sabe quién soy yo. Es que Dios sabe, yo fui hallado inocente delante de Él. Él sabe quién soy yo. Yo no soy perfecto, yo tengo todas las debilidades, pero Él sabe quién soy yo y sabe que yo soy un hombre transparente. La pregunta que yo te hago a ti ahora, si es a ti, ¿cómo te hallaría Dios? Escucha bien, Dios. ¿Y cómo te hallaría a ti?
las personas que te conocen. Si a ti te tocara esa parte, podría tú decir abiertamente que Dios sabe que tú eres una persona transparente. Escucha bien, porque de pantalla vivimos casi todos. Si tú puedes hablar de esa manera y decir, Dios sabe que yo soy una persona honesta delante de Él, yo soy hallado inocente, pero también delante de mis hermanos lo soy. Y perdóname a los amigos que me escuchan, que a lo mejor piensan en el criterio, el concepto de los pastores que quieren hacerse de dinero. Los que me conocen saben. Ellos saben. Mi barbero pelea por mí. Y él no es cristiano. La gloria es de Dios. Pero saben que yo soy Rafael, donde quiera que yo voy. Ahora, ¿tú sabes cuántos creyentes saben que su responsabilidad de dar lo que le corresponde dar al Señor, y no lo dan y dicen, yo soy cristiano, y te hablan de muchísimas cosas, de consagración, de fidelidad, de qué sé yo qué, que ellos sí son? Si Dios te preguntara a ti, ¿no te podría decir a ti, buen ladrón, ladronazo, te estás robando lo mío? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que tú puedes decir abiertamente, el Señor me ha hallado fiel a mí, Él sabe que yo no he hecho nada malo? ¿Cuántas personas sirven aquí, esta iglesia? Y los que me conocen saben, la iglesia está pasando por un tiempo de crisis. Y yo no estoy diciendo como las personas que están diciendo, vengan, deposito. No. Libérense de eso. Y a los que me conocen, a mis amigos, libérense. Es a los cristianos, a los miembros de esta iglesia, que saben que la iglesia está pasando por necesidad, que tenemos personas que necesitamos ayudar y no podemos hacerlo porque si Dios te llamara ahora mismo o te tiraran al foso de los leones, tú no podrías decir, tú no tendrías la capacidad de decir que delante de Dios tú has sido fiel y delante de la congregación también. Miren lo que dicen por algunos que quieren siempre. Nosotros sabemos muchas cosas y sabemos lo de Dios, y por eso Daniel dijo, delante de Él, o sea, Él conoce mi corazón. Y no estamos hablando de ser perfecto, no es eso. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto delante de Dios. Esas acciones que nosotros algunas veces hacemos pensando ocultarnos, o que nosotros les estamos haciendo y que nadie nos va a ver, ten cuidado, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios. Un día salen a la luz, Mis hijos se gozan cuando yo les digo, si un día viene alguien y ellos dicen, nosotros no le creemos. Y esto no es porque ellos ven un padre que aparenta, no es que ellos me conocen. Ellos saben quién yo soy. Ellos tienen un padre que es pastor, pero que también tiene debilidades. Ellos saben que yo no justifico los errores. Todo lo contrario, pido perdón. No es que somos perfectos, es que Dios quiere que seamos transparentes, aún en nuestras debilidades. Porque hay creyentes que aún en las debilidades no quieren demostrar. Sí. ¿Por qué tú no entras y yo soy débil, yo no puedo ver un juego de una banca, quiero jugar? Eso es grandioso. Vamos a cruzar por allí, yo tengo que buscar algo, pero hay como 3 muchachas que siempre están mal vestidas y cosas, y tú sabes y se ven. No, yo no puedo, te espero aquí. Pero tú eres cristiano. Sí, pero reconozco que tengo una debilidad y no puedo. Mejor te espero aquí. Por eso que esta frase dice lo siguiente: no es que somos perfectos, es que Dios quiere que seamos transparentes aún en nuestras debilidades. Cuarto y último, cuando el creyente tiene convicción verdadera, hace que Dios sea conocido. Así que no es solamente una persona que ora, no es solamente una persona en la cual Dios pone gracia, una persona que no tiene doble cara, sino que esta persona, al tener esa característica, por tener convicción verdadera, él hace que Dios sea conocido
Y usted me dirá, pastor, pero todo el mundo conoce a Dios. Sí, pero muchas veces conocemos a Dios a través de una persona de una forma correcta, o conocemos a Dios en la vida de otra persona de una forma incorrecta. Escuchen lo que dice. Versículo 24 hasta el 28 dice: y dio orden el rey. Después que él manda a sacar a Daniel, dice: y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los leones querían comerse a Daniel, y ellos nada más hacían por comérselo, pero aquí no tenían el ángel. Y estos hombres eran totalmente diferentes, no eran transparentes, tenían varias caras. Y se demostró. Y miren lo que le costó las mujeres, a ellos, las mujeres, sus hijos, todo fueron devorados por los leones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, dice el rey Darío, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del foso de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro y de Persia. De Ciro el Persa. Impresionante. Esto es glorioso, este final de Daniel. Por Daniel tener un estilo de vida, de oración, Dios pone gracia en su vida, es un hombre que es transparente, no tiene doble cara. Entonces, este Daniel provoca a que el rey dé promoción, que todo el mundo pueda adorar a este Dios. El rey Darío reconoció que el verdadero Dios es el Dios de Daniel. El rey Darío reconoció que ese Dios puede librar a las personas, que Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Que ese Dios tiene poder para librar a quien Él quiere. Impresionante. Impresionante. Esa es nuestra función. O nosotros somos hombres y mujeres que exaltamos el nombre de Dios, o somos hombres y mujeres que vamos a ser instrumentos de maldición para el reino de Dios. O nosotros somos hombres y mujeres que expresamos y hablamos acerca de Dios, y no solamente lo expresamos, sino que demostramos que Dios es nuestro Rey, Señor. O somos personas, hombres y mujeres, que simplemente expresamos, pero no vivimos conforme a los planes y propósitos de Dios. Estamos desafiados, hermanos, a que el nombre de Dios sea glorificado, a que la gente conozca que nosotros le servimos a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso. Pero ellos necesitan ver que nosotros estamos viviendo lo que predicamos. Miren lo que dice el rey, versículo 26. De parte mía, dice, he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos temen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel ha promocionado la conducta de Daniel, que Daniel tenga convicción. La gente va a comenzar a creer, porque él ha promocionado a su Dios de una forma maravillosa. No son de aquellos que profesan que siguen a Cristo, pero su conducta hace que las personas se alejen de Cristo. Y muchas veces, como Dios tiene planes para salvar personas, va a salvar personas aún con nuestra rebeldía, aún con nuestro estilo de vida que es contrario a lo que Dios demanda en su palabra. Pero Dios los salva a esas otras personas en otras iglesias, pero no vienen a esta iglesia.
Y es por tu conducta o por mi conducta. Y dice claramente, porque Él es Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Esto lo está diciendo el rey Darío. Pero todo esto viene porque había un hombre llamado Daniel que él se mantuvo firme con una convicción verdadera. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y dice, Él ha librado a Daniel del foso de los leones, del poder de ellos. ¡Wow! ¿Te has preguntado alguna vez en tu vida? Y yo quiero que esta pregunta sea de verdad tocante en tu corazón. ¿Qué concepto tienen los inconversos de ti? ¿Tú te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Has llegado a tu cabeza y te has preguntado qué concepto tendrán esas personas acerca de mí? Yo espero que sea buena o que sea acerca de esto de lo que dice las Escrituras. Y podemos ver esto claramente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 11, que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que nosotros podamos ser atacados y muchas personas pueden hablar, pero que cuando hablen sean mintiendo. Jesús está diciendo aquí que nosotros somos bienaventurados. Dice, cuando por mi causa os digan muchas cosas, lo persigan, lo maltraten, pero que sean mintiendo. Así que muchas personas pueden hablar de ti, de mí, pero esperamos que sean mintiendo. Pero lamentablemente he escuchado acerca de muchas personas y lo que dicen es cierto. Lo que dicen es verdad acerca de Él. No pueden exaltar el nombre de Dios o no están haciendo eso. Lamentablemente, no permiten que Dios sea conocido, el Dios el cual nosotros servimos. No lo permiten. ¿Por qué? Por lo mismo, por su estilo de vida. No es testificar solamente. Hay mayor demanda en cómo vivimos que lo que testificamos. No es testificar solamente, no es hablar de Cristo solamente. Hay mayor demanda en cómo vivimos que lo que testificamos. Me impresionó porque una vez nuestro hermano también Santiago, ese otro siervo de Dios, él un día se montó en un vehículo y con solamente saludar a alguien en el vehículo le dijo, ¿tú eres cristiano? Y él le dijo, sí. Y esa persona le dijo, wow, se te nota. O sea, puedo percibir que tú eres alguien que ama a Dios. Ella podría estar equivocada, la persona que le dijo eso, o él. Pero la verdad es que él es un hombre de Dios y él es una persona que, de lo que esos que dan a Dios a conocer. Es alguien que nunca ha tenido una queja en esta iglesia. Y no porque él no estudia la Biblia, sabe muchísimo de las Escrituras, sino porque es alguien que tiene una convicción verdadera. Y a eso es que nosotros estamos llamados como creyentes. Cuando yo escucho cosas así como la de Santiago, como la de José, a mí me impactan para bien. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros los pastores, siempre la gente lo que vive es informando sobre miembros de nuestras iglesias muchas veces que no se someten a nadie, personas rebeldes, personas que están engañando a otros, personas que se meten en deuda, personas que roban el cable, el internet, tratan de evadir impuestos, personas que agarran y se roban todo lo que usted pueda ver. Hay personas que acaban en las iglesias. Comienzan a caer cosas de las iglesias. No pueden dar a conocer al Dios verdadero. Están vendiendo una imagen fea acerca de Dios.
Y esto es muy peligroso. Yo me lleno de gozo cuando aparece un hermano como este. Cuando nuestro estilo de vida es sometido a la palabra de Dios, el Señor será siempre conocido y su nombre glorificado. Cuando nosotros, escuchen bien, cuando nuestro estilo de vida es sometido a la palabra de Dios aquí, el Señor siempre será conocido y su nombre glorificado. Concluyo con esto, mis amados. Sé que tener convicción verdadera no es tan simple. Muchas veces vienen dudas a nosotros. Yo he pasado por eso. Muchas veces vienen crisis a nosotros, donde quizá el mismo Dios quiere probar si somos o no somos. Él lo sabe, pero para sacar a la luz lo que nosotros somos. Pero yo sí te puedo decir que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, que es real, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, cuando el Señor lo llama a uno, cuando Dios lo arrastra y lo lleva a uno hacia Cristo, cuando uno ha andado el mundo y uno sabe que no hay nada bueno ahí afuera, cuando uno ha experimentado muchísimas cosas que muchas veces no critican, este cristiano porque hizo y deshizo. Pero todas esas cosas nosotros llegamos a una conclusión de que nada de eso sirve. Y entonces cuando tenemos un encuentro con Cristo, escucha bien lo que dice 2 Corintios 5:17, que también lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si eres cristiano, debe de tener una convicción verdadera. Si eres cristiano, eres una nueva creación en Cristo. Si eres cristiano, todas las cosas viejas pasaron. Si eres cristiano. Y a ti, amado amigo, siempre te digo esto: solamente a través de Cristo tú tendrás la capacidad de poder tener convicción verdadera en Él. Mientras estés tratando de hacerlo por ti mismo, por tu propio esfuerzo o por tu propia experiencia, tú quedarás corto. Por cierto, la palabra pecado es cerrar el blanco. Nosotros nunca damos en el blanco. Tiramos y no podemos dar en el blanco. Nos hace falta el Señor en el corazón. Por esa razón es que cuando vemos a alguien que conoce a Cristo, cuando vemos a alguien que estaba perdido y ahora está en el Señor, vemos una transformación. Solamente cuando el ser humano tiene un verdadero encuentro con Dios, tendrá la capacidad de poder tener una convicción verdadera y podrá glorificar el nombre de Dios a través de sus acciones. Voy a leértelo de nuevo. Solamente cuando el ser humano tiene un verdadero encuentro con Dios, tendrá la capacidad de poder tener una convicción verdadera y podrá glorificar el nombre de Dios a través de sus acciones. Termino con esto. Cuando eres un creyente que tienes convicción verdadera, serás un creyente de oración. Dios pondrá gracia en tu vida. Serás alguien con una sola cara y a través de tu testimonio Dios será conocido. Voy a orar, oramos. Y voy a orar por ti también. Por ti, amado hermano, que necesita mostrarle al mundo que tú tienes una sola cara. Necesitamos ser honestos, transparentes delante de Dios. Hay que quitarse toda esa hipocresía. Hay que quitarse. Y por ti, amado amigo, para que tú puedas venir a los pies del Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Daniel, oh Dios, que fueron fieles a ti, que en momentos de fuerte persecución no se rindieron, sino que oraron a ti, oh Dios. Como siempre, tenía un estilo de vida. Pero también, oh Dios, ruego para que tú pongas gracia, Señor, en nosotros. Que no importa quién se levante, tú pongas gracia, Señor.
las personas puedan verte a ti. De igual manera, Señor, ayúdanos a ser transparentes. Que tú quites toda hipocresía de nosotros. Que seamos honestos delante de ti. Porque todo está desnudo y abierto delante de ti, Señor. Que de igual manera, oh Dios, nuestro estilo de vida te lleve gloria a ti. Nuestro estilo de vida, Señor, puede impactar a las personas que están allá afuera y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.